Trochas, senderos, historia de una familia, de unos padres e hijos que vivieron y llevan el sentimiento del amor y del dolor. Un padre, Próspero Botero Restrepo, que vio crecer sus hijos lejos del amor de la madre, Carlota Palacio Campuzano, porque le tocó vivir en el destierro en el leprosario de Agua de Dios, debido al padecimiento de una enfermedad conocida como lepra. El Botero, apellido que sembró raíces y conformó una familia trabajadora y emprendedora, con raíces que perduran en el tiempo. Recordamos a Juan José Botero Mejía, constructor de una fonda a la orilla del camino, que de Medellín iba a Bogotá y alrededor de la cual creció un caserío conocido en este momento como el municipio de La Unión. Es la historia de una familia que ha plasmado sus recuerdos y vivencias en libros y novelas testimoniales, orgullo de una raza antioqueña. Adentrémonos por estas trochas y senderos de La Unión y su familia Botero. Amor, dolor, raíces y raza antioqueña. Bienvenido a nuestro programa Trochas y Senderos. Hoy nos encontramos en el municipio de La Unión. La verdad es que es un invitado, para mí es una persona súper especial, un hombre que nos va a compartir muchas, digamos, vivencias de su municipio de La Unión. Tiene muchas historias de una trayectoria de una familia Botero. Vamos a rescatar, digamos, el origen de la familia Botero. Don Próspero, bienvenido a nuestro programa. Gracias por esta oportunidad y este espacio y hacer parte del canal Mundo Más y del programa Trochas y Senderos. Muchas gracias, don Rodrigo. Me siento muy afortunado y muy orgulloso de estar en este programa tan importante, que lo he visto, me lo he degustado cuando lo veo pues en los medios. No, bueno, muchas gracias. Digamos, don Próspero, usted de una familia tradicional del municipio de La Unión. Sí, don Rodrigo. Próspero de Jesús Botero Campuzano. El Botero, no porque sea Botero, pero para La Unión tiene que ser muy importante. Porque le cuento, el primer Botero que llegó a Colombia fue Juan Andrés Botero Bernabino de la Sierra, ¿sí? Fue el primer Botero que vino y vino desde Italia. Llegó a Colombia, llegó a Río Negro y en Río Negro se casó con Antonia Mejía Samoano, hija de un español. Ahí Juan Andrés y Antonia tienen sus hijos y uno de ellos, Juan José, se viene para La Unión. Y había un camino que comunicaba, digamos, Río Negro, Medellín, con Sonsón, Dorada, exactamente. Entonces se vinieron, hicieron una fonda. Él construyó una fonda con su esposa, doña Francisca Echeverry, y en esa fonda empezaron. Entonces esa fue fonda de arrieros, el descanso pues de la arriería, y de pronto al lado de esa fonda fueron haciendo otras cositas y ahí fue donde nació La Unión. Entonces para mí, cierto, ese Botero es muy significativo y eso fue por el año de 1780 más o menos. Bueno, a través de este programa hemos querido rescatar todas estas historias, la verdad, todos esos orígenes, digamos, no por lo que usted dice porque sea Botero, pero para La Unión es muy significativo el Botero. No es como tal La Unión, de ahí es donde nace
lo que fue la unión, pero anterior era, no sé, Vallejuelo, Vallejuelito. Sí, claro, antes de llamarse la unión fue Vallejuelo, que perteneció casi toda la vida a La Ceja. La unión fue de La Ceja, fue del Carmen, fue de Sonsón, cuando Sonsón fue departamento, pero casi toda la vida perteneció a La Ceja. La primera independencia como distrito nació en 1870, que lo nombraron Distrito de la Unión Independiente, y a los poquitos días cancelaron. Y ya fue en 1911 que sí declararon Distrito de la Unión. Como le digo, antes se llamaba Vallejuelo, ¿sí? Pero cuando ya resolvieron que era distrito, entonces cambió a la Unión. Dice la historia que los fundadores, don José María Londoño Marulanda y don Vicente Toro, don José María Londoño era dueño de las tierras, digamos, del parque hacia el Guarango, toda esta parte, y don Vicente Toro era dueño de las tierras del parque para Sonsón. Cualquier día se encontraron y dijeron, juntemos las tierras, hagamos un municipio, y entonces de esa unión de tierras nació la unión. Cuentan pues, ¿cierto? Es una historia. Pero esos fueron los fundadores, don José María Londoño Marulanda, a mucho honor, tatarabuelo nuestro. Bueno, sí, como es que tenemos muchas raíces. De la unión, pues. Sí. Bueno, cuéntenos, ¿quién es Próspero Botero? Próspero de Jesús Botero Campuzano, como les comenté. Nací en la vereda del Guarango, allá detrás de ese morro que se ve, detrás del Morro Peñas. Allá nací. Allá nacieron Luz Dinora y Juan Pablo, mis hermanos. Pero yo tenía 2 años cuando nos vinimos para el pueblo, para la zona urbana. Ahí mi papá había comenzado a hacer una casita, entonces ahí nos aposentamos y ahí vivimos. Yo hice mi primaria, hice mi bachillerato, ahí pues en el pueblo. Ya después, cuando terminé bachillerato, sí me fui para Medellín, hice ingeniería civil. Estuve después ejerciendo la profesión, 15 años. Y cualquier día, un hermano, hijo del primer matrimonio de mi papá, un hermano que vivía en Magangué, se enfermó mucho y él tenía sus negocios, su tierra, y entonces me llamó si quería ir a acompañarlo porque estaba enfermo, necesitaba una persona que le ayudara, y yo dije, no, listo, yo pues en la vida he corrido aventuras. Trabajando como ingeniero, me tocó ir a Urabá, y cuando eso Urabá era zona roja. Me tocó y me fui, hice acueducto de alcantarillado en Mutatá, hice alcantarillado en Apartadó, hice redes telefónicas en Chigorodó. Digamos que es un hombre que ha dejado huella donde ha llegado. Sí, o sea, las raíces son de la unión, pero no se quedó en la unión, o sea, salió, exploró y con sus conocimientos pues los llevó a otras zonas. Correcto, sí. Bueno, digamos que usted ahora nos tocaba un tema. Su papá, un hombre que conformó 2 familias, digámoslo así. O sea, la primera esposa, ¿cuántos hijos? Sí. Mi papá contrajo nupcias por primera vez con Carlota Palacio Campuzano. De ese matrimonio salieron 6 hijos. Vivían en la vereda San Juan. Carlota vivía inicialmente, pues siendo soltera, vivía en Mesopotamia, en la vereda Garabatos.
hija de don Quintiliano Palacio y doña Francisca Campuzano. Mi papá la conoció por allá, pues allá en esa vereda Garabato, se enamoró, se casaron, tuvieron 6 hijos. Bueno, de pronto Carlota se sintió enferma y mi papá la veía como triste y enferma y le dijo, un día le dijo, no, Carlota, arregle y nos vamos para Medellín. En la Unión no había médico, entonces el médico estaba en Medellín, y arreglaron y se fueron. Allá los atendió el doctor Bernardo Uribe, y cuando el doctor Bernardo examinó a Carlota se dio cuenta, tenía lepra. Y tener lepra en esa época eso era lo más grave, porque todavía no se sabía que la lepra, cierto, ni es contagiosa, ni es hereditaria, ni es eso, nada. Entonces todavía venía esa costumbre desde la Biblia. Acuérdate que los leprosos estaban allá pues afuera, que apenas la Madre Teresa de Calcuta y pues ciertas personas bondadosas se arrimaban a los leprosos. Entonces el doctor ahí mismo dijo, no, tiene lepra. Tiene lepra. Entonces llamó a mi papá aparte y le dijo, qué pena, pero Carlota tiene lepra, no puede vivir en sociedad, a Carlota hay que desterrarla, hay que mandarla para Agua de Dios, donde están los leprosos. Y entonces de una vez ya llamaron ya un policía que iba a estar con ellos. Custodiándola ahí para que no se... Sí. Bueno, entonces ya, bueno, esta noche la pueden pasar en el Hospital La María. Sí, allá en el barrio Alfonso López. Y ya y mañana ya sí se van para Agua de Dios. Bueno, llegaron al Hospital La María, no los podían, la Madre Superiora no los podía dejar entrar, sí, porque era el no contagio. Podían tener contacto. Pues, entonces les armó una tolda allá afuera, sí, y allá amanecieron, porque eran mi papá, Carlota y el mayor, Blas, que estaba pequeñito, entonces se lo habían llevado. Amanecieron en esa tolda y al día siguiente arrancaron para Agua de Dios con el policía pues ahí. Custodiando. Y el policía iba diciendo, apártense que van regando contagio que a la gente, cierto, que no se fueran a arrimar. Mi papá alcanzó a ver cuando pasaron por San Juan que la casa la habían quemado. Bueno, esas de pronto, yo escuché de pronto de mi mamá esa parte. O sea, lo sacaban digamos, de la casa, no les permitían sacar nada, y quemaban la casa. Correcto, sí. Y así les pasó a mi papá y a Carlota. Entonces, bueno, ya ellos de todas maneras iban. Era un viaje a pie, no tenían, cierto, pero no tendrían muchos recursos. Fue un viaje largo. Ese viaje mi papá lo escribió, ahí nosotros lo tenemos. ¿Cierto? Todas las tristezas, las peripecias, hasta que llegaron a Agua de Dios, que era ni más ni menos que un campo de concentración, porque era encerrado, o sea, donde nadie podía entrar ni salir, sin un permiso pues muy explícito, muy bien. Bueno, allá llevaban las personas y nunca más, de allá ya no salía porque no había cura, no había nada. No. Sí, de pronto sí salía. Tratamiento. Y de hecho, o sea, le comentaba, fueron mi papá, Carlota y Blas, ¿sí? Blas alcanzó a estudiar, a hacer primero y segundo de escuela allá en Agua de Dios, pero
ya cualquier día lo revisó el médico y dijo, no, este niño no tiene lepra, no tiene, se puede ir. Y mi papá se lo trajo, ¿sí? Donde los hermanos. Bueno, mi papá estuvo en una época, pues, un periodo allá en Agua de Dios, otro periodo, pues, aquí, él se repartía. Pero cualquier día, si le dijeron a Carlota, usted está aliviada, se puede ir para la casa. Y mi papá y los hermanos construyeron una casita en la vereda del Guarango, a la orilla de la quebrada del Presidio, para que Carlota se viniera. ¿Sí? Entonces sí, entonces mi papá fue y la trajo porque según los médicos ya estaba aliviada, no tenía lepra, entonces se vino. Bueno, cuando Carlota y mi papá se van para Agua de Dios, hay 6 niños pequeñitos y entonces y están los familiares, ¿qué vamos a hacer con estos niños? ¿Sí? Pues salvo Blas, que Blas se fue con ellos, pero estaban esos niños, ¿qué hacemos? Y dijeron, no, cada niño se va con los padrinos. Y entonces así, su padrino es don Cesario y doña Otilia, aquí está, sus padrinos son, y así lo repartieron, ¿sí? Entonces cuando Carlota regresa de Agua de Dios, entonces recoge a sus hijos. Claro. Pero resulta que por la mañana decía el uno, no, yo tengo que ir a recoger los terneros, no, yo tengo que ir a ordeñar las vacas, no, yo tengo que ir a recoger chamisas, no, yo tengo... Y Carlota quedaba sola. ¿Sí? O sea, cada uno ya reconocía sus obligaciones donde los padrinos, y Carlota quedaba sola. Fuera de eso, a Carlota no la visitó la familia, todavía de miedo. Cuentan que Octavio Campuzano y la familia que pasaban ahí por el lado de la casa, daban una vuelta larguísima para no tener que saludar y para no tener que entrar. Y así. Entonces, cualquier día, Carlota le dijo a mi papá, no, Próspero, definitivamente mi familia, mi hábitat está en Agua de Dios, lléveme, yo aquí estoy sola, lléveme, yo quiero morir es allá. Y la regresa. Y entonces mi papá le dijo, tranquilita, y entonces Carlota se fue para Agua de Dios y allá murió. Bueno, para los que de pronto... ¿dónde está ubicado Agua de Dios? Agua de Dios es en el departamento de Cundinamarca. ¿Sí? Cuenta la historia que cuando necesitaron ese sitio para recoger a los leprosos, el gobierno nombró una comisión, y esa comisión salió de Bogotá a buscar el sitio, y de pronto encontraron un sitio con buen aire, buenas aguas, aislado y sobre todo esas aguas, y no, esto es Agua de Dios, esto es... de ahí surge el nombre. De ahí surge, y no, listo, aquí vamos a fundar Agua de Dios, pues el Lazareto. Bueno, su papá, digamos, se inspiró de pronto a raíz del suceso que le ocurrió a la esposa, pues, para escribir. Sí, claro, no, todo lo que le tocó, él lo escribió. Todo lo que vivió, todo el proceso. Sí. Bueno, usted es un hombre también que ese legado lo tiene de escribir, se inspira, le gusta la lectura, le gusta la escritura. Mucho. Bueno, digamos que después de que su papá pierde, digamos, su primera esposa, vuelve y los hijos vuelven y los reúne, o ya se organiza con su segunda esposa. Mi papá fue autodidacto. Mi papá, o sea, lo que estudió fueron 2 o 3 años de escuela, ¿sí? Que era lo que había. Lo que en ese tiempo... Inclusive, tengo para contarle, don Rodrigo, que don Clemente Botero, hijo de Juan José Botero, el de la Fonda, fue el primer maestro que tuvo la Unión. Entonces mi papá, pues sí, hizo
sus primeros añitos en la escuela, pero era autodidacto, o sea, leía mucho, investigaba mucho. ¿Y cómo sería que llegó a ser visitador de escuelas del Ministerio de Educación? Y en una de esas visitas a la escuela del Guarango, vio una niña y se enamoró de esa niña. ¿Sí? Un hombre ya, digamos, de ¿cuántos años? Sí, ya pues 40 y pico de años. Y vio una niña, y qué niña tan hermosa. ¿Y de quién es esa? Entonces después le preguntó a la maestra, ¿y esa niña de quién es? Es de Juan Pablo Campuzano. Ah, sí, vea. Pues sí, señor, que cuando mi papá, cuando muere Carlota, entonces es cierto, queda mi papá con esos hijos y él dice, me voy a buscar a Tulia, la hija de Juan Pablo, esa niña que vi allá en el banco de la escuela. Y se fue y se la conquistó. Mi papá tenía 54, ella tenía 18, se casaron y recogieron los hijos. Que fue un total entonces de 6 hijos iniciales. Sí, entonces 6 con la primera y 7 con mi mamá, sí. Esta es la poesía que hizo mi papá, recordando ese viaje a Agua de Dios. Agua de Dios. Esta introducción que la hizo Antonio, uno de los hijos de mi papá, dice, en la dedicatoria, a los que tienen corazón llagado, sangriento corazón, frío y enfermo, a los que tienen penas en el alma y que lágrimas vierten en secreto, a los atormentados por la existencia, a los que van dejando lágrimas vertidas en el invierno de sus propios ojos, a esos dedico este poema. Y mire cómo dice ya mi papá, feliz era mi vida, ni una sombra siquiera la empañaba, en mi estación florida maíz y papas con afán sembraba, feliz yo trabajaba. Y pasaba las horas al lado de mis 5 pequeñuelos, bellos y encantadores, en ellos encontraba mis anhelos, oh vida bienhechora. Aquí habla, un paréntesis, habla de 5 pequeñuelos, porque la menor, Hermelina, nació en Agua de Dios. Una de las... Sí, la menor de Carlota. Nació allá en Agua de Dios. La compañera buena trabajaba al compás de alegre canto. Oh, qué dulce faena, tranquila vida en mi pequeño campo de encanto siempre llena. Y los chicos llegaban hacia mí desbordando un cariño que era río, y yo los apretaba, creyendo que el placer siempre era mío y que siempre duraba. Pero una vez traté de adivinar lo que sentía la compañera fiel. Me hallo triste y enferma, me decía, y yo sufro también. Vamos a Medellín a buscar curación en el momento, al dispensario, en fin, el médico dará el medicamento. Allí empezó el sufrir. Y salimos deprisa en el auto veloz del buen Canito. Llegamos a la villa, a las 2 de la tarde, tempranito se volcó la barquilla. Nos faltaba dinero. Nadie quiso entregarnos alimento. Aquí empezó primero a cebarse en nosotros el tormento, tenaz y duradero. Con paso firme vamos donde el doctor Gustavo Uribe a que nos examine. ¿Ustedes quiénes son? ¿Y dónde viven? ¿Por qué llegaron tristes? Somos de la Unión. Regresen al sonar las 10:30, que hagamos reunión, porque hay que darle tregua al trabajo de hoy. ¿A dónde vamos? El padre murmuró con desaliento. Protección no encontramos.
El dolor es el único elemento que nosotros hallamos. Perdidos en la enorme muchedumbre, sin encontrar un pan, azotados por honda pesadumbre y sin poder hallar un techo amigo donde descansar. Bueno, la verdad es que es de admirar todo este nombre, digamos, con un estudio mínimo, pues y inspirarse. Yo digo que esto se lleva, digamos, en la sangre. Sí, sí. O sea, eso viene de una genética, es algo que yo creo que todos sus hermanos también... Sí, sí. Inclusive nos contaban detrás de cámaras que muchos de sus hermanos tienen escritos. Sí, sí. El mayor, Blas, escritor, poeta. Antonio, poeta. Escribió varias novelas, tiene una Al final de la inocencia, que es una autobiografía, un libro testimonial, duro pero bonito. Ligia era poeta, también tiene su libro. Sí, Luz Dinora escribe. No, hace una familia. Y mi papá, porque mi papá, como les decía, autodidacto, pero mi papá tenía su biblioteca ahí en la casa. Y no solo que tenía su biblioteca muy bien, muy completa, prestaba libros. Fue la primera biblioteca que hubo en la Unión, la primera biblioteca, digamos, pública. Y él tenía su cuaderno y le presté el libro a fulano, a fulana, a Perano. Bueno, Próspero, de todas maneras nos podemos quedar aquí contando todas estas bellas historias, porque la verdad es que eso es lo que queremos a través de nuestro programa Trochas y Senderos, mostrar, rescatar, contar estas historias de vida. La verdad que maravillado pues de poderla compartir a través de nuestro programa, de una persona como usted, digamos, leernos un poema de esos, autoría de su papá. Es un orgullo para usted, para su familia. Darle las gracias a usted por esta oportunidad que nos ha dado de estar, de mostrar y de dar a conocer a través del programa Trochas y Senderos. No, con mucho cariño, con mucho gusto, qué bueno. No, a usted la verdad que muy agradecido, darle las gracias a Santiago Patiño, a Héctor Otálora, a todo el equipo del canal Mundo Más, a Joaquín Andrés también por hacer ese puente entre usted y yo para poder compartir. La verdad estoy maravillado con toda esta historia. Qué bueno que logremos hacer algo. Claro, ya se hizo. Darles las gracias a ustedes, la verdad, por todo este apoyo, por todas estas palabras que la verdad que lo llenan a uno de orgullo. Usted ha tenido la oportunidad de ver en alguna ocasión el programa, me decía que bueno, que le gusta, que pues... Sí, maravilloso. Entonces para uno eso es un orgullo. Sí, el programa es maravilloso. Muchas gracias, don Próspero Botero, por la oportunidad. A todo el equipo vuelvo y le doy las gracias. A Juan Diego Arango por esa edición, la verdad que es un trabajo maravilloso, todos hacemos un equipo maravilloso. Hasta una próxima oportunidad en nuestro programa Trochas y Senderos. Donde hay trochas y senderos, hay historias.